Hubo un momento en el que ver anime era prácticamente imposible. No porque no existiera, sino porque, si vivías fuera de Japón, la única forma de verlo era ilegal. Sí, ilegal. Descargas ocultas. Foros enterrados en Internet. Links que desaparecían, episodios con subtítulos hechos por fans, que podían tardar horas o incluso días en aparecer. Y aún así, la gente esperaba. Esperaba, porque no tenía otra opción. Ese era el mundo del anime, a principios de los 2000. Un mundo caótico, desordenado. Sin reglas claras, sin plataformas, sin industria global. Pero con algo que muy pocos estaban viendo en ese momento. Una audiencia, extremadamente fiel. Personas que no solo consumían contenido. Lo vivían. Lo discutían. Lo recomendaban. Lo defendían. Se quedaban despiertos hasta la madrugada, solo para ver un episodio. Porque cuando algo te obsesiona, no necesitas que sea fácil. Encuentras la forma. Y millones de personas lo hacían todos los días. ¿Sin pagar? ¿Sin permiso? Sin siquiera pensarlo demasiado. Y en medio de todo ese caos, sin grandes anuncios, sin atención mediática, nació algo. Algo que, en ese momento, no parecía especial. Crunchyroll. Pero no como lo conoces hoy. No como una plataforma legal. No como una empresa millonaria. Sino como una página más. Otra página, como tantas otras. Ilegal. Sí. Crunchyroll empezó exactamente en el mismo lugar que todas esas webs que hoy intenta reemplazar. Subía anime sin licencias. Utilizaba contenido que no le pertenecía. Y aprovechaba un sistema que ya estaba roto. Pero había una diferencia. Una pequeña diferencia que nadie notó al principio. Crunchyroll no era solo una página. Era un punto de encuentro. Mientras otras webs eran frías, impersonales. Crunchyroll empezó a sentirse vivo. Las personas comentaban. Interactuaban. Volvían, no solo por el contenido, sino por la experiencia. Y eso, es algo que cambia completamente las reglas del juego. Porque una cosa es tener visitas. Y otra muy distinta. Es tener personas que quieren quedarse. Y poco a poco, sin hacer mucho ruido, Crunchyroll empezó a crecer. Más usuarios. Más tráfico. Más tiempo dentro de la plataforma. Más comunidad. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque en ese punto, tenían dos caminos. El camino fácil. Seguir como estaban. Más contenido ilegal. Más crecimiento rápido. Más dinero inmediato. El camino que, prácticamente todas las páginas de ese tipo toman. O hacer algo completamente diferente. Algo arriesgado. Algo que no tenía sentido. Y eligieron lo segundo. Decidieron dejar de ser piratas. Decidieron volverse legales. Piénsalo un segundo. De verdad, piénsalo. Tienes millones de usuarios que entran todos los días, gratis. Tienes exactamente lo que quieren. Y decides decirles. A partir de ahora, tienes que pagar. Eso, en Internet, es una locura. Porque cuando algo es gratis, la gente no paga. Nunca. Y menos, cuando hay cientos de alternativas. Igual de gratis. A un solo clic. Crunchyroll estaba a un paso de desaparecer. A un paso de perderlo todo. Y lo sabían. No era una apuesta segura. Era un riesgo real. Un riesgo que, en la mayoría de los casos, termina mal. Pero aquí es donde pasa algo diferente. Aquí es donde entienden algo que cambia todo. Algo que, incluso hoy, muchas empresas siguen sin entender. La gente no paga por contenido. Paga por cómo se siente. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si solo vendes contenido, siempre habrá alguien que lo ofrezca gratis. Siempre. Pero si vendes una experiencia, si vendes identidad, si vendes pertenencia,
Entonces ya no compites por precio. Compites por algo mucho más profundo. Y eso fue exactamente lo que hizo Crunchyroll. No vendía anime. Vendía acceso inmediato. Vendía mejor calidad. Vendía comodidad. Pero sobre todo, vendía la sensación de formar parte de algo. De estar dentro. De no quedarse atrás. Porque en comunidades así, nadie quiere ser el último en ver el episodio. Nadie quiere quedarse fuera de la conversación. Y ahí es donde ocurre el cambio. El momento exacto donde un usuario se convierte en cliente. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Porque lo siente. Y mientras otras empresas luchaban contra la piratería, la atacaban, la bloqueaban, la perseguían, Crunchyroll hizo algo completamente diferente. La observó, la entendió, y luego la utilizó. No intentaron cambiar el comportamiento del usuario, porque sabían que eso no funciona. En lugar de eso, lo mejoraron. Lo hicieron más fácil, más rápido, más cómodo, más atractivo. Mientras otros decían, no piratees. Crunchyroll decía, hazlo aquí, pero mejor. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque poco a poco, sin que muchos se dieran cuenta, lo imposible empezó a pasar. La gente empezó a pagar. Primero unos pocos. Luego más. Y después, millones. No porque estuvieran obligados, sino porque tenía sentido. Porque era más fácil. Porque era más rápido. Porque era mejor. Y cuando algo es mejor, la gente se queda. Y cuando la gente se queda, el negocio crece. Y cuando el negocio crece, los grandes jugadores empiezan a mirar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que empezó como una página ilegal se convirtió en un negocio real. Después, en una empresa seria. Y finalmente, en una pieza clave dentro de la industria global del entretenimiento. Hoy, Crunchyroll es uno de los mayores distribuidores de anime en el mundo. Pero lo más interesante de esta historia no es el final. Es el proceso. Porque Crunchyroll no inventó nada. No creó una tecnología revolucionaria. No cambió el producto. No transformó el anime. Hizo algo mucho más simple. Y mucho más difícil al mismo tiempo. Entendió a las personas. Entendió lo que ya estaban haciendo. Y en lugar de luchar contra eso, construyó encima. Mientras otros intentaban cambiar el mercado, Crunchyroll se adaptó a él. Y esa es la diferencia entre la mayoría de negocios que fracasan y los pocos que terminan dominando. Porque la mayoría intenta imponer ideas. Intenta educar al usuario, forzarlo, convencerlo, cambiar su comportamiento. Pero los negocios que realmente funcionan hacen lo contrario. Observan, escuchan y luego construyen alrededor de lo que ya existe. Y ahí es donde aparecen las oportunidades reales. No en lo nuevo. No en lo brillante. Sino en lo que ya está pasando. Pero nadie está aprovechando correctamente. Las mejores oportunidades no están en crear algo desde cero, sino en ver lo que otros ignoran. Y hacerlo mejor. Y Crunchyroll lo hizo. Esperamos que esta historia te haya inspirado tanto como a nosotros. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras.